César, te sugiero no te agarres la boca. Bueno, ok, ya estamos al aire. Bienvenidos todos. Buenas tardes a todos los seguidores de Universal TV Digital. Les saluda Ricardo García desde Lima, Perú. Buenas tardes también para la zona de América. Buenas noches para los amigos de Europa y muy buenos días para las personas que se encuentran en Asia. En esta oportunidad vamos a tener el privilegio de entrevistar a una ejemplar ciudadana peruana que radica en Ginebra, Suiza, desde hace aproximadamente 30 años, quien es ya conocida y apreciada y respetada en el mundo. Ella es una ingeniero peruana experta en ciencia y tecnología. Me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a la destacada ingeniera amiga nuestra, Rosa Delgado Sánchez. Estudió ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Tiene maestrías en comunicaciones y estrategias de negocios por la Universidad de Ginebra, Suiza. En comunicaciones digitales por la Warwick University, Inglaterra. Y en Law Business Implication and Opportunity por la Sloan School of Management del MIT, Estados Unidos. Actualmente es presidenta del foro IPv6 del Perú y trabaja con agencias gubernamentales para asegurar que el IPv6, la LOT y las ciudades inteligentes sean tomadas en consideración en los planes del gobierno y por el sector privado. Bienvenida, Rosita, a la entrevista Universal VIP 2021, que se transmite a través de Universal TV Digital, en todas las redes sociales y en otros medios de comunicación. Muchas gracias también a todo el público asistente por aceptar estar con nosotros en unos momentos tan críticos que vivimos a nivel mundial, ¿no? Y como todos sabemos, estamos viviendo pues unos escenarios históricos con muchas amenazas, dolor, confusión e incertidumbre por este virus, este COVID-2019, ¿no? En Universal TV Digital creemos que con este tipo de programas vamos a irradiar información acerca de temas importantes para la humanidad. Como en este caso, hablaremos del futuro de las ciencias y tecnologías a nivel mundial post-pandemia con miras al 2021. A continuación, voy a presentar a nuestro distinguido panel de entrevistadores. En esta oportunidad nos acompaña el magíster Ricardo Gutiérrez Rivas desde Lima, Perú. Él es coronel y piloto de helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú. Cuenta con maestrías en prospectiva estratégica para el desarrollo nacional, en recursos de energías renovables, doctrina y administración aeroespacial. Diplomados en MIPYMES y de RERS, entre otros. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. También contamos con la presencia del licenciado Luis Tataje Meneses, desde Torino, Italia. Él es corresponsal de Universal TV Digital allá en Italia, profesional experto en la comunicación social, es dirigente de la integración cultural en el país de la Bota Europea y también es representante cultural para la integración de la comunidad latinoamericana en Torino, Italia. Bienvenido, Luis. Buenas noches. Finalmente, contamos con la presencia del licenciado César Sánchez Martínez desde Lima, Perú. Él es periodista, escritor, especializado en economía y liderazgo. Ha publicado más de 1000 artículos en diversas publicaciones de América Latina en temas de microfinanzas y medio ambiente. Es director actualmente del diario digital peruano que se llama La Certeza. Bienvenidos todos, mis queridos amigos, colegas, y sin más preámbulos, pasamos a la entrevista esperada. Bienvenida, Rosa. No te vemos, ahora sí. Sí, ahora sí, disculpe. Ahora sí, Rosa. ¿Cómo estás, Rosita? ¿Qué tal? Pasamos Bien, a la entrevista en sí, y sin más preámbulos, para cederle la palabra a mi amigo Ricardo Gutiérrez. Adelante, Ricardo. Ok. Hola, Rosita, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto de verte nuevamente. Igualmente. Quisiera hacerte una pregunta a nivel personal. Cuando trabajas con la tecnología de la comunicación, ¿cuál es tu fuente de inspiración? ¿Cómo es que así has entrado a esta especialidad tan buena, que es la comunicación? Bueno, yo estudié como muchos otros la ingeniería eléctrica y electrónica en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. Y bueno, en ese tiempo fue que quise probar, porque todos mis compañeros de la academia me decían, civiles,
Arquitectura, economía para las mujeres, electrónica, déjalo para nosotros. Y fue un reto en realidad por la que yo me presenté. Yo quería arquitectura realmente y para probarles que sí podía, sí pude y lamentablemente tuve que hacer electrónica. Me dijeron, no, eso no es un juego, tiene que quedarse un año al menos. Y después nunca más pensé en salir de la ingeniería electrónica. Pero sí hay una motivación que a mí, o sea, yo salí casi después de estudiar, trabajé un año, 2 años o 3 años en Lima y postulé una beca. Siempre me quedé con eso, o sea, fui para regresar en un año, me ofrecieron oportunidades y me quedé en Inglaterra, pero siempre ahí el gusanito. Yo estudié en colegios público, estudié en universidad pública. Yo siempre, mi deseo más grande es retribuir a mi país algo de lo que, o sea, me ha dado tanto el Perú que yo quiero retribuir. Pero la segunda razón te diré que es, quiero que el Perú avance, quiero que la América Latina, o sea, tengo deseos de que avancen porque he trabajado en la India, he trabajado en África, he trabajado en Europa y creo que esa es un poquito mi motivación. ¿Tienes algún tecnólogo o científico que admires en el mundo de la tecnología y de la comunicación, Rosita? Sí, hay uno que es el padre del Internet, es Vint Cerf. Es un tipo que creó los protocolos Internet Protocol junto con un ingeniero Khan, dos americanos, pero sobre todo Vint Cerf, que es evangelista en Google. Él ha creado el Internet y dedica su vida a hacer que todo el mundo esté conectado. Y él ha creado esa frase Internet for everybody, para todos. Y yo le he convertido Internet para todos los peruanos. O sea, para mí mi frase es Internet para todos los peruanos. Que todos Excelente. estén conectados en las alturas, en todo lugar. Tenemos derecho. Internet es un derecho humano. Todos tenemos derecho. Claro que sí. Así sea. Estamos Ojalá. todos apuntando a eso. Gracias. Ok, gracias. Adelante, César. Tu micro. Prende tu micro, César. Prende tu micro. Es agua, por si acaso. Salud de todas maneras. Salud. Bien, Rosa, gracias. Gracias también al equipo que conduce la mesa. Rosa, si bien es cierto, has dicho que Internet es un derecho de todos, y coincido con eso. En el Perú se habla mucho de Internet de las cosas, cómo el desarrollo tecnológico en países europeos, en América del Norte, en países asiáticos con mayor desarrollo tecnológico, ha limitado, ha frenado tu desarrollo personal y cómo lo has superado. ¿Cómo? Sí, que algo limitado, no comprendió la pregunta, dime. ¿Cómo esas enseñanzas, aplicaciones puede haber limitado tu formación académica y cómo has superado esos retos personales? Ya. No, para mí, de verdad te digo, no sé, soy una persona positiva primeramente y nunca lo he visto, por eso que no comprendí la limitación. Siempre lo he visto como un reto. Para mí las cosas son un reto y el reto quiere decir pasar el reto. O sea, cuando hay algo que pienso, por ejemplo, es que el Perú debiera pensar en la inteligencia artificial. Por supuesto, es un reto. O sea, no debemos limitarnos, no debemos tener barreras o ponerlas nosotros mismos. Creo que yo nunca he tenido ninguna limitación. O sea, hay algunas cosas que no he conseguido, otras cosas que sí he conseguido en la vida, pero siempre para mí han sido retos y retos que he tratado de sobrepasarlos, ¿no? O sea, de llegar a obtener lo que deseaba. O sea, nunca he visto retos, nunca he visto barreras, siempre he visto retos. Gracias. O sea que la clave está en no limitarse uno mismo y más bien en superar los retos. Por supuesto, y hay mucha gente que dice que el que no se cae
pues no llega a nada, porque es que el hecho de caerte, de hacer errores, verdaderamente es donde más aprendes. Hay muchas empresas ahora en todo el mundo que están cayendo debido a COVID, pero no, o sea, tenemos que ver que COVID es nuevamente algo que nos ha pasado. Yo le digo gracias COVID, porque realmente gracias pandemia ha hecho que los científicos peruanos estén osando hacer una vacuna, hacer, o sea, ventiladores. ¿Crees que lo hubieran hecho si no hubiera habido COVID? O sea, prácticamente nos ha dado el reto que necesitábamos para superarlo. Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer en la vida, o sea, tratar de superarlas. O sea, no, yo pienso siempre en el reto y no en la limitación. Gracias, Rosa. Adelante, Ricardo. Gracias. Gracias, César. Solamente quisiera acotar una cosita nomás. Tenemos el orden para el panel de entrevistadores, el orden es, comienza Ricardo, continúa César y tercer lugar Luis. Adelante, Luis, y así vamos avanzando con las preguntas. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Hola, ¿cómo estás? Encantadísimo. Y Igualmente. felicitaciones por sus logros. ¿No? Si bien es cierto, estudiar en el extranjero nos ayuda a abrir el panorama de nuestro horizonte en el ámbito profesional, ¿qué país, dado que he estudiado en Inglaterra y en Estados Unidos, le dio esa luz, esa visión como para que usted pueda proyectarse en lo que más ha desarrollado en su campo de la carrera tecnológica? Creo que Inglaterra. Yo llegué a Inglaterra recién bajada, como quien dice, y bueno, para mí fue, no sé, fabuloso, pero al mismo tiempo algo que nuevamente me ponía muchos retos. Cuando he llegado a Inglaterra he tratado porque no solamente estudiaba, pero también trabajaba en la GEC Limited, y bueno, un buen día me dijeron, usted es ingeniero y va a comenzar a trabajar como ingeniero. O sea, trabajaba y estudiaba. Eso para mí dije, wow, tengo que probar cosas y tengo que dejar bien al país. Entonces, he tratado de hacer lo mejor posible. Quizá en Inglaterra, pero también en Suiza. Yo fui a trabajar al CERN. CERN, como ustedes saben, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, donde se ha creado la web. Eso fue quizá mi más grande reto, porque teníamos que transferir los sistemas, los grandes sistemas Siemens, IBM, a microcomputadoras para los aceleradores nucleares. Y eso veníamos estudiantes, o sea, de todo el mundo, y teníamos que convertir, ¿no? O sea que eso también fue un gran reto, porque yo te digo con toda sinceridad, un buen día yo me he traído abajo todo el sistema del CERN. Mi jefe, yo le dije que creía haber encontrado la solución, porque en el CERN los aceleradores nucleares trabajan todo el año, pero hay épocas donde paran justamente porque nadie puede ingresar a los aceleradores y interrumpir a los aceleradores para probar nuestros programas de control. Entonces se paran 2 veces al año, una semana o 2 semanas, para que los desarrolladores puedan hacer la aplicación y probarlas. Y yo recuerdo mucho que mi jefe me dijo, ¿has encontrado la solución? Es urgente. Yo le dije, sí, creo que la he encontrado, pero ya eran como 11 de la noche, yo estaba muy cansada. Le digo a mi jefe, por favor, esperemos a mañana, y mañana cuando esté más descansada lo hago. No, lo haces ahora. Si estás segura, le digo, justamente no estoy segura. Me dijo, no, hazlo. Me traje todo el sistema del CERN abajo, o sea, cosas así. Recuerdo, eso fue terrible, porque traerse todo el sistema de aceleradores, me los traje abajo, y bueno, al día siguiente ni me permitieron hacer mis pruebas, porque me lo dejaron para la próxima parada de los aceleradores, y cosas así me han ocurrido que me han enseñado, pues, unas veces te equivocas, ¿qué vas a hacer? Si tienes que hacer algo y lo tienes que hacer en apuro, mejor esperar un poco y estar seguro. O sea, siempre trato un poquito la seguridad, que a veces, bueno, algunos
lo pueden tomar como que no estás segura, pero yo prefiero esperar y estar segura de lo que hago, pero sí he tenido problemas en la vida y bueno, y también muchas satisfacciones, o sea, sí, respondo a tu pregunta. Sí, muy buena la respuesta, porque esto me conlleva a otra pregunta que escuché hace un momento en su respuesta sobre la parte, mencionó el término evangélico. Me llama mucho la atención porque en la tecnología, así como el cuerpo, como el ser, tenemos hardware, cuerpo, y tenemos el software, que es nuestra parte interna, ¿no? Que es nuestro espíritu. Y justamente todo lo que está comentando tiene que ver con el software. Sí. ¿Qué importancia tiene el ser humano, así como la parte tecnológica, el software? Más que la parte del hardware, definitivamente sí. Bueno, yo creo que ambas tienen su importancia, pero hoy en día con la inteligencia artificial, con todo lo que es Internet de las cosas, con los sensores, está teniendo más importancia, en ciertos más peso, o sea, por ejemplo, los algoritmos. Antes de ayer vi una presentación de algoritmos para la inteligencia artificial y cómo ha ayudado a crear la vacuna, porque todo el mundo nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser que lo hayan creado en 9 meses cuando se demoran 12 años, 10 años? Y justamente esta persona explicaba que tienes que probar muchas cosas para hacer las vacunas y que estos algoritmos se han usado por la primera vez, pero como no tenían información, porque un algoritmo de inteligencia artificial tiene que aprender a responder por sí misma, aprender de los alrededores para poder responder ciertas cuestiones que no tenían información porque nunca había habido el COVID, nunca había habido una pandemia de esa envergadura, pero ahora ya lo saben, o sea, ahora pueden hacerlo, si hubiera otra pandemia estarían mejor preparados, o sea, estamos hablando de algoritmos, de cosas que han ayudado a salvar vidas en estos momentos y por eso es que tenemos una vacuna tan rápida, ¿no? O sea, tiene mucha importancia, sobre todo con la inteligencia artificial, con el program learning. Estamos pasando este periodo, esta época, y justamente agradecemos tantísimo tenerla a usted, que justamente nos está ayudando y ha llegado en el momento indicado. Sí, sí, exacto. Gracias. Gracias. Adelante, tocayo. Muchas gracias. Sí, qué interesante lo que nos has comentado, Rosita. Yo pienso de que detrás de la tecnología siempre está el ser humano, y el ser humano es la que la emplea. Entonces, como tal, el ser humano muchas veces escoge el camino equivocado del mal o también del bien, ¿no? Entonces, ¿de qué manera crees que la tecnología de la comunicación contribuye o no contribuye con la humanidad? Por supuesto, yo creo que más que nunca, ahora más que nunca está dedicado, o sea, la gente se ha dado cuenta que tenemos que el centro de nuestra preocupación de los gobiernos tiene que ser el ciudadano, no puede ser o el servicio u otra cosa, pero tiene que ser ciudadano. Los países en estos momentos están, o sea, están moviendo todas sus estrategias, sus visiones y es o sea, la industria a la cual van a dedicarse con más ahínco es la salud, en todos los países del mundo, salud y educación, pero sobre todo la salud, porque se teme que hayan otras pandemias, se teme mucho que hayan estos, entonces yo creo que es fantástico y Perú tendría que comenzar a también, o sea, he estado asistiendo a las reuniones de Davos todo virtual porque generalmente las pasaban por televisión o por algunas cosas. Siempre me ha interesado mucho lo que vienen los grandes líderes mundiales en Davos y lo que han dicho es que se necesita ahora más que nunca una reunión de todos los líderes del mundo porque los países europeos, los Estados Unidos han
han acaparado prácticamente las vacunas. O sea, si un país tiene 4 millones o 6 millones de habitantes, han pedido, no sé, 120 millones de vacunas. ¿Y qué pasa con los países emergentes, como en América Latina, como África? O sea, tienen que ver de compartir los gobiernos. Me encantó lo que dijo Merkel, o sea, que dice, tenemos que aprender a compartir y ya no podemos acaparar, no podemos decir somos los ricos, porque si los ricos todos estamos vacunados y los pobres no lo están, nos vamos a contagiar de todas maneras. O sea, yo creo que eso es una gran enseñanza de que más que nunca toda la tecnología tiene que estar aplicada para salvar vidas, para mejorar la vida del ciudadano, para mejorar la vida de la gente. Bueno, muchas gracias, Rosita. La última, quisiera que me digas si es que crees que alcanzaste ya tus metas a nivel profesional o todavía hay mucho por hacer. Por supuesto que no, o sea que todo depende de la vida. A mí siempre, yo creo que a todos ustedes también, porque si no, no estarían allí. Nos gusta estudiar, continuar a aprender y continuar, o sea, nunca he tomado tantos cursos en mi vida, he tomado muchos cursos en Internet de las Cosas, en inteligencia artificial y todo, porque quiero saber, o sea, entender hasta qué punto puede ser, o sea, utilizado por nuestros países, por la América Latina, por el Perú, o sea que, y no hay nada que hacer. La cosa es tener que, verdaderamente necesitamos capacitarnos y capacitarnos rápidamente. Yo espero que los gobiernos o nuestro gobierno comprenda eso, que no es un gasto, pero es una inversión. La capacitación, la educación es una inversión. Y podremos estar a la altura de todos los países. Todo el mundo tiene acceso a esas tecnologías, pues si no lo utilizamos es porque no queremos. Es una pena que, por ejemplo, científicos de la Cayetano Heredia estén tratando de sacar una vacuna. Todos debiéramos estar, pero de verdad, todos apoyando. Si se equivocan, pues se equivocaron, pero lo harán en una segunda vez, pero todos... Y la verdad que no comprendo a veces algunas críticas. Yo creo que se tendría que apoyar el esfuerzo de estos científicos y tenemos que pensar más en la ciencia como un medio de desarrollo para los países. Sí, definitivamente, pues la educación integral no solamente es como la educación normal que recibes un conocimiento y punto, sino que es una holística, una educación en que te enseñan pues a participar con la sociedad mundial. Te enseñan a servir al prójimo. Eso es importantísimo. Sí, exacto. Así es. Muchas gracias. Gracias. Rosa, en esa misma línea, cuando se habla de inteligencia artificial, de Internet de las Cosas, de virtualidad, para muchos lugares del Perú y de América Latina y aún del mundo, África, Asia, esto suena como hablar chino. Sí, exacto. ¿Qué, según tu experiencia, qué nuevos elementos se podría introducir o qué faltaría para llegar a esos lugares y que todos entendamos que esto, como bien dijiste hace unos instantes, es un derecho de toda la raza humana? Sí. Mira, no todo el mundo vamos a llegar a hacer inteligencia artificial. No todo el mundo va a hacer programación de Internet de las Cosas. Pero en Arequipa, en Trujillo, en Huancayo, en Loreto, tenemos científicos, tenemos gente que estudia en la universidad, tenemos gente que quiere aprender y quiere aplicar. O sea, no todo el mundo podemos esperar de que vaya a hacer esas cosas. Yo creo que todo el mundo tenemos un espacio y que todo el mundo tenemos un rol. Ponte los técnicos hoy en día necesitamos a los técnicos para construir sistemas, necesitamos gente especializada en todas las áreas, en cultura, en gastronomía, en todo sitio. Y hoy día, por ejemplo, vi un programa de la televisión francesa, donde ahorita se están dando programas para los dueños de restaurante, y no creas para los grandes restaurantes, para restaurantes pequeños, sobre todo aquellos que no tienen un local, creo que le llaman restaurantes oscuros o no sé, algo así, que donde no hay verdaderamente un restaurante, sino preparan la comida para el delivery. Entonces hay estos programas que ellos meten toda la información
qué plato quieren hacer y ellos ponen el programa, es inteligencia artificial, ¿eh? Pone inmediatamente el costo y entonces cuando quieren ofrecer otro menú, ellos ponen toda la información y ahí le dice que tiene que cobrar 10 euros, por ejemplo, por un plato y dice, no, es muy caro, rebajemos esto así y llegan a hacer. Y ¿sabes lo que dicen? Que no hay desperdicio desperdicio de verduras, de comida. El programa les dice exactamente, van hoy día para preparar todos esos menús necesitan 2 kilos de perejil, 1 kilo de tal, otro kilo, y verdaderamente, o sea, no se desperdicia y hay más eficiencia, la gente trabaja mejor porque está seguro que lo que tiene le va a alcanzar y que no va a botar, porque hoy en día nadie quiere botar comida, tenemos que pensar en la gente, que hay personas que no comen. Entonces, y bueno, de todas maneras el empresario no quiere desperdiciar su dinero ni la comida. O sea, mira, para esto se está utilizando inteligencia artificial. ¿Para cuántas otras aplicaciones que podríamos identificar en el Perú podríamos utilizarlas? O sea, necesitamos gente que identifique cuál es el problema, que dé algunas soluciones, alguien que pueda, algunas empresas o algunas universidades que puedan hacer la programación cuántica, la programación de inteligencia de machine learning, o sea, todos tenemos un rol, por supuesto que todos podemos utilizar, y tenemos que pensar en ciencia, tenemos que pensar que eso lo podemos resolver con programas, que eso, o sea, tenemos que cambiar el chip verdaderamente, pensar de otra forma, pero sobre todo apoyar a los científicos, a todas las personas que están trabajando hoy en día, que no los apoyamos, no les damos capacitación, a los niños talentos que van, y ahí está mi amiga, que, dentro de la audiencia, que queremos recuperar a esos niños talentos. Mire, esos niños talentos van, los pobres quieren conseguir dinero como sea para ir a algún lugar de Europa, ganan grandes premios y al regresar al Perú nadie ni los espera ni les dan esas facilidades. Pues Bill Gates y Zuckerberg de Facebook están esperando a esos niños para poder tomarlos y poder prepararlos y hacerlos grandes programadores, grandes personas de sistemas, y nosotros los dejamos partir y quizá no los ayudemos a desarrollarse como ellos debieran. O sea, tenemos que, realmente el gobierno tiene que pensar más en ciencia, en tecnología, más en apoyar a la gente, en comprar sistemas que verdaderamente se necesiten y no comprar tabletas porque cada niño necesita una tableta, pero oye, ¿quién le enseña cómo funciona? ¿Cuáles son? ¿Y quién les mantiene el software? O sea, se tiene que pensar verdaderamente en una planificación. O sea, no podemos continuar a hacer las cosas a llevar sin planificación. Necesitamos planificación, pero sobre todo capacitación. Es como decir que estamos haciendo las cosas al revés. Rosa, tú has tenido la oportunidad de estudiar en Europa, estar en ciudades y países industrializados. La realidad tuya es distinta a la nuestra, América Latina, la África, etc. Sé honesta con nosotros mismos esta tarde. ¿Qué tan atrasados estamos? No podemos decir. Primeramente te digo, no solamente he trabajado en países industrializados y ricos, yo he trabajado en África, he trabajado en Sierra Leona, en Zimbabue, en Etiopía, en India y sigo trabajando en India. Y es fantástico ver cómo los hindús trabajan, o sea, los hindús están llegando a un nivel de desarrollo. Hay pobreza y hay mucha pobreza, eso es lo que hace que el país no llegue verdaderamente en todo, pero la mentalidad de esas personas que están en Nueva Delhi o están en algún lugar en Kerala y hacen programas para Francia, para Suiza, para las aerolíneas europeas, o sea, pero mira, en cuanto al nivel en el Perú se está haciendo inteligencia artificial, están haciendo Internet de las Cosas. En la UNI yo conozco al menos 2 grupos de
de ingenieros que han acabado la universidad. O sea, yo no te conozco muy bien todo, o sea, yo estoy seguro que hay muchos más grupos, pero te doy el ejemplo de varios amigos con Álvaro Aspilhueta, que él está en la uni y que varias veces hemos estado juntos con los que hacen Internet de las Cosas en la Universidad de San Marcos, y siempre le he preguntado, pero ¿y tú por qué no te vas a una empresa, trabajas y con todas las habilidades que tiene, porque tiene muchas habilidades de Internet de las Cosas? Y me dice, ¿para qué? Yo quiero crear mi empresa y quiero hacer cosas y quiero desarrollar Internet de las Cosas. Y no es él solo, son un grupo de 10, 15 ingenieros que están viviendo en casa de sus padres para no gastar mucho y están desarrollando. O sea, a identificar todos esos grupos. Estoy segura que no son los únicos. Tratan de traer equipos de China, los más baratos. Les digo, no compren los más baratos, hay que comprar cosas que realmente, pero no tienen dinero para invertir. Te das cuenta, si tuviéramos un gobierno que apoya todos estos esfuerzos, o una universidad que apoya más, entonces se tendría mejores resultados. Pero yo creo que tenemos que revisar los planes de gobierno, tenemos que revisar, no tenemos un plan de Internet de las Cosas, no tenemos un plan tecnológico o un plan de inteligencia artificial y que haya grupos que comiencen a desarrollarlo. No solamente tener el plan y dejarlo en el escritorio, pero realmente es un plan práctico que la gente pueda utilizarlo y nuevamente apoyar. Excelente aporte, Rosa. Muchas gracias. Gracias. Justamente conversando sobre el plan, sobre que no existe, ¿no? Yo le preguntaría, ¿qué funciones cumple la tecnología de la comunicación en una ciudad de inteligencia artificial? ¿Y cuáles son las posibles estrategias para un mejor desarrollo sostenible? Sí, mira, por ejemplo, yo creo que la Avenida del Arco es una de las calles más tecnológicas que en Lima. Los semáforos, según sé, yo no te puedo poner las manos en el fuego, según sé, se ha construido con esa idea de tener, pero eso es lo que debiéramos hacer. ¿Por qué no tenemos hospitales inteligentes? Dime. ¿Por qué los hospitales que se están construyendo, los nuevos hospitales, los nuevos edificios, por qué no, o sea, desde la base ya sean construidas con las nuevas normas? Pero si no tenemos normas, o sea, Internet tiene que ser como el agua, la electricidad, tener la misma nivel de importancia, porque todo el mundo necesitamos Internet, todo el mundo necesitamos comunicarnos. La televisión viene por Internet, la del teléfono y todo. Pero es que el colegio de ingenieros o no sé, o sea, es que hay estándares que digan que el nuevo hospital o que el hospital que ahora, yo sé que he escuchado, o sea, yo te digo, he estado yendo a muchas conferencias de Perú. En una de ellas escuché que habían 2 hospitales en Lima que estaban construyendo bastantes herramientas inteligentes, y era el Hospital del Callao, que no sé, Wharton o algo así, no sé el nombre, y el otro un hospital en Villa María del Triunfo. Lo que me parecería fantástico que lo hagan en los pueblos jóvenes, por ejemplo, o en el Callao, que no, porque siempre vamos Lima que lo haga, Lima, no, tenemos que quitarnos completamente esa mentalidad de que sea Lima quien construya, tiene que ser, o sea, el pueblo, Descentralizado. pero sí, sobre todo es un ejemplo, pero me han dicho que este hospital en Villa María del Triunfo tiene ya muchas de esas herramientas, pero la cosa es, construimos cosas, construimos nuevos edificios, no están dentro de las reglas ni siquiera de fibra óptica. Yo estoy tratando de tener fibra óptica en mi edificio en Lima, que es casi nuevo, y no sé qué tiene que hacer Telefónica para que todos los que estamos en Telefónica no, o sea, ¿por qué no estamos preparados? ¿Por qué no se prepara si sabemos que vamos allí? Pero nadie obliga a todas estas personas que construyen, no hay una regla. Tendríamos que empezar por eso, tener reglas para construir ciudades. O sea, las ciudades inteligentes es una cosa bastante compleja, o sea, está formado por edificios, por hospitales,
por centros comerciales, por una serie, o sea, y hacer hacer estándares para que todo sea construido con los nuevos estándares, o asegurar que tengan internet, asegurar que, o sea, ¿quién lo hace? O sea, no debiéramos dejar seguir construyendo cosas sin asegurarnos que estos tienen las reglas de tener la fibra óptica que puede poner después sensores o para el cambio climático, para no dispersar demasiada energía, que la seguridad de los edificios, que todo sea por cámaras, pero tener el internet listo para que podamos hacer esas cosas. O sea, una cosa para mí son los estándares, lo que no creo que haya, he preguntado a varias personas si tienen estándares para los edificios, me dicen que no, o sea, claro, todos tienen que tener internet, pero no es necesariamente fácil si uno quiere tener la fibra óptica, o sea, no hay facilidades. Somos una ciudad de 18 millones, creo que somos 20 millones, o sea, ¿te imaginas lo que se está construyendo, un monstruo, y sin estándares, ¿a dónde vamos a ir? Es una pena eso, ¿no? La manera de ilustrar a nuestros televidentes, las personas que nos acompañan, ¿qué ciudades inteligentes nos podría mencionar? Singapur, por ejemplo, son ciudades que están construidas, o sea, que han sido, no fueron construidas al tiempo, pero que han sido asimiladas. Todas las ciudades, o sea, varias ciudades en Asia, por ejemplo. En Europa tenemos algunas ciudades que tienen algunas partes que son inteligentes, no necesariamente toda la ciudad, pero Mónaco, por ejemplo, es el único país del mundo que ahorita está en 5G, que está todo el país en 5G. Entonces ya han avanzado bastante en todo lo que es servicios inteligentes, pero tener una ciudad inteligente es difícil porque son un montón de cosas distintas, desde hospitales, centros comerciales, restaurantes. Entonces tiene que haber una visión de comenzar a convertir las diferentes áreas y las calles, los semáforos, que los semáforos te envíen señales en IPv6, por ejemplo, en China, por ejemplo, ya en los últimos Juegos Olímpicos todo estaba en IPv6, y con IPv6, con la cantidad de direcciones IP, los semáforos mandaban señales a los taxis y a los carros públicos que no fueran por tal lugar porque había mucho tráfico, que se desviaran por otro lugar. Entonces, cosas como esas, yo me pregunto cuándo tendremos, o sea, es necesario que los gobiernos comprendan. Los gobiernos no comprenden lo que es la tecnología. ¿Considera que carecemos de estudiantes de gran capacidad o es el gobierno que nos limita? No, yo creo que tenemos capacidad, o sea, estudiantes de gran capacidad y que podrían, o sea, comenzar a trabajar. Nos está limitando. El gobierno nos limita entonces. Es No que hay leyes, no hay normas, no hay sí, bandas. no hay inversión. Si hubiera inversión, porque nada es gratuito en esta vida. O sea, Sobre todo tecnología. claro, se necesita invertir en tecnología, se necesita tener mejores sistemas, se necesita laboratorios. Tenemos el Fab Lab que lo dirige Delia y que creo que está entre nuestra audiencia. Son ejemplos, ¿no? O ejemplos de lo Un que satélite nos ayudaría bastante. No tenemos un satélite en el Perú. tener más laboratorios. Las universidades es que tienen los laboratorios que debieran. No los tienen, y si los tienen, yo soy la facultad de electrónica, no quiero que nadie mire mi laboratorio, me lo guardo para mí. No, tienen que ser abiertos, cuanta más gente pueda participar. Yo siempre pongo el ejemplo que en las universidades se debe desarrollar, por ejemplo, partes de la ciudad inteligente, pero para hacer, o para hacer no necesariamente ciudad inteligente, pero universidad inteligente o cosas así, que las diferentes facultades de las universidades trabajaran juntos, porque la colaboración
no es un lujo, la colaboración es una necesidad. Yes. Entonces, si no trabajamos juntos, si por ejemplo el colegio de ingenieros, a veces, o sea, no, discúlpame, colegio de ingenieros, así te digo esta cosa, si no estás inscrito, o sea, hay gente que verdaderamente es autodidacta y que son grandes profesionales, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que te limita y que no debiera limitarse, se tendría que ver más a la meritocracia, quién vale, quién puede desarrollar, darle las facilidades, al contrario, los ponemos lejos y decimos, no, no, o sea, no los apoyamos, o sea, no, es difícil a veces llegar a, bueno, les digo esto, yo no, hace muchos años que no estoy en el Perú, pero las versiones de tantos amigos, ¿no? De que no me cierran la puerta, no puedo dictar clases en tal universidad porque no tengo mi número del colegio de ingenieros y la persona a la vez que es un gran profesional, o no puedo dictar clases porque no soy doctor. No todo el mundo ha hecho su doctorado, entonces se tiene que ver un poco la meritocracia. Hay personas hay técnicos del Senati que son lumbreras en diferentes áreas. Es que tenemos que limitar porque una persona sea técnica cuando son muy, muy preparados. O sea, pienso que la meritocracia no debe ser más aceptada y no ser un límite para la gente. Ingeniero, aprovecho que sus respuestas para mí son muy objetivas, muy contundentes. La felicito por tremendo profesionalismo que tiene. Aprovecho esta pregunta que siempre he querido hacerle a algún especialista o alguien que tenga ese conocimiento como usted lo tiene. ¿Qué importancia o cuál es el rol de un satélite en un país? Porque yo vivo en Europa, en Italia, la dimensión tecnológica que tenemos aquí es totalmente vasta, muy amplia en cuanto a capacidad, que cuando viajo al Perú la siento limitada. Uh-huh. Bueno, los satélites son sistemas que se utilizan, o sea, depende del satélite que puedes utilizar, ¿no? Para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, hay los satélites que están o sea, hay una tecnología a base de satélites para dar internet, por ejemplo, a las zonas rurales. Son pequeños satélites o sea, puedes tener pequeños satélites como grandes satélites. Perú no tiene uno, me parece, y que lo están utilizando sobre todo para dar información sobre el tiempo. Eso es lo que he entendido, o sea, que también es muy útil porque se necesitan de todas maneras toda clase de satélites, los geoestacionarios que van alrededor del Ecuador. Esos son más importantes, que te dan información, fotos de ciertas regiones. Por ejemplo, cuando hay desastres naturales, tú quieres tener la visión desde muy alto para saber cuál ha sido el daño, o cuando hay barcos que han tirado petróleo en las aguas. O sea, estos satélites te dan unas visiones muy cercanas de esto. O sea, hay toda clase de aplicaciones, pero a mí lo que me interesa bastante es estos pequeños satélites que se han estado utilizando y que creo que Facebook lo ha estado promoviendo, o sea, Zuckerberg, para dar apoyo a las zonas rurales, y que son satélites más pequeños, que son más abordables y que podrían dar internet, o sea, la conectividad a ciertas zonas del Perú que es muy difícil, que zonas en la selva o zonas en la sierra, que se podrían dar la conectividad que necesitan, ¿no? Pero necesitamos estudios, que alguien haga estudios. Los tablets que pueden darse en las escuelas, ¿no? Que los niños no tienen cómo estudiar. Estamos limitados en ese aspecto. Sí, porque sabes qué, una cosa que para mí, que yo quería decirlo hoy día, que es importante: la tecnología no tiene ni sexo, ni color, ni partido político, para que cuando alguien está desarrollando algo, viene un nuevo gobierno y deshacemos todo lo que han hecho, o simplemente paramos los proyectos.
porque se ha cambiado de gobierno cuando esto debiera ser transparente y que todo el mundo siga haciendo la clase de estudios. Por ejemplo, para lo que tú dices, se tendría que hacer la MTC o el Viceministerio de Comunicaciones tendría que hacer un estudio de qué posibilidades tenemos para utilizar estos satélites para las zonas rurales, pero lo voy a poner acá en mi. sí. Es otro problema también en el sentido de que no, o sea, hay mucha gente que está en favor, hoy en día es la discusión, es que si necesitamos un ministerio de tecnologías de la información o no necesitamos o tenemos que seguir con la actual infraestructura. Yo te digo un ejemplo que Suiza es un país adelantado, por supuesto, es un país rico, que ahora está sufriendo bastante con la pandemia. Es terrible. En estos momentos tú no puedes ir a ningún lugar y tomarte un café en Suiza. Todo está cerrado, todo. En el Perú se quejan de que las cosas están cerrando. Acá está todo cerrado, excepto los lugares donde puedes comprar comida. ¿Qué te digo? De que como país no es un país muy adelantado tecnológicamente, con servicios ponte al ciudadano o cosas por el estilo. Y los mismos ministros, porque hay otra clase de gobierno, los mismos ministros lo dijeron hace 5 años. La razón por la que no somos un país a la altura de Alemania, de Francia, de Inglaterra, que siempre es el más adelantado en cuestiones tecnológicas, no tenemos como esos países un ministerio de tecnologías de la información, porque no se trata de crear una burocracia, se trata de darle prioridad a las tecnologías de la información. Hoy en día, ¿quién le da la prioridad a las tecnologías de la información en el Perú? No hay una entidad. Tenemos CONCITEC, tenemos diferentes otras agrupaciones o entidades, pero no hay uno que se encargue del presupuesto, que diga que esto se va a hacer así y que sobre todo dice, van a construir tal cosa o van a hacer, por favor, tiene que estar incluidos tecnología en la información. Tenemos que verificar que los estándares estén bien, que los estándares vayan con la tecnología en la información. Entonces, no tenemos eso y es una falta, ¿no? Y habrán visto que hay debates de los presidenciales, que va a haber uno mañana organizado por Modesto Montoya y con los candidatos a la presidencia, donde se van a hablar sobre la educación, pero ya la tuvimos sobre qué pasa con las tecnologías de la información y unos dicen que no van a crear más burocracia, otros que se puede hacer, otros que se quejan, cierto, de que la tecnología, lo que les he dicho, la tecnología no tiene que tener ni color, ni religión, ni sexo, ni nada, tiene que ser, o sea, no respetar los proyectos que hay, que sigan yendo a pesar de que se cambien de gobierno, pero una organización que diga que le da la prioridad a las tecnologías de la información, no la tenemos y eso es una falta realmente para crear estándares, o sea, para hacer estudios, a nivel horizontal a todas las industrias del Perú, ¿no? Y promover las tecnologías de la información en todo sentido, o sea, que estén presentes si se tiene planes tecnológicos o planes de Internet de las cosas, por ejemplo, Brasil tiene un plan de Internet de las cosas, pero o sea, yo pienso que pensaron que si se lo daban al ministerio no le iban a dar la prioridad necesaria. Han creado un instituto de Internet de las cosas y es el instituto que se encarga de que el plan de Internet de las cosas se cumpla. Yo sé que México también estaba pensando hacerlo, pero no crean, tampoco hay muchos países que tienen un plan de Internet de las cosas o un plan de inteligencia artificial, pero teniendo el plan al menos sabemos a dónde vamos, sabemos que ciertos proyectos tenemos que
ver que estos proyectos necesitan involucrar tales y tales estándares. Tenemos el problema de IPv6, yo soy la presidenta del IPv6. IPv6 es el nuevo protocolo de Internet. En los años 1975-73 se creó el Internet con los militares americanos, pero ¿para quién se creó? Para el grupo de militares. Por lo tanto, se creó que iba a tener 4 billones de direcciones, suficiente para todo el mundo. Pero no se contó con que en el año 1994 saliera la web justamente del CERN, de Ginebra, y eso que ha creado, que en la web después se crearon los teléfonos móviles que necesitan una dirección IP, se mandaban videos a través de sistemas con direcciones IP. Tal es así que hoy en día no hay direcciones IP en el mundo, no es en el Perú, en el mundo. Y en el Perú hay un decreto supremo que salió en el 2017 que se tiene que pasar a la IPv6. Pero les digo, Perú está bien en el sentido de que Telefónica en el 2009 ya se dio cuenta que Perú no teníamos suficientes direcciones IP para seguir creciendo, y pusieron la ciudad de Lima, la mayor parte de sus usuarios en IPv6. Los usuarios no lo saben, no importa, o sea, me parece bien porque ya Lima funciona en IPv6. Bueno, sí importa en el sentido de que si algunas universidades supieran que lo tienen y de repente creo que lo sabrán, pueden utilizar los beneficios de IPv6, del nuevo protocolo de Internet, pero se necesita que todo el país pase a IPv6, que pase del antiguo Internet a la nueva Internet. Cuanto más nos demoremos, va a pasar de que no vamos a tener gente capacitada para realizar la transición. En estos momentos estoy trabajando con alguna municipalidad y todos quieren pasar a IPv6, pero no saben cómo hacerlo, entonces estamos ayudando. Pero no solamente tiene que pasar uno o dos, todos tenemos que pasar. Estados Unidos acaba de acabar su plan de transición, pero es un país grande con una infraestructura enorme. Estados Unidos es el único país que no paga internet porque lo tiene en su casa, por lo tanto la infraestructura es enorme. Han pasado 15 años pasando a IPv6, han acabado en un 80%, ya casi 90%, todo el país casi está en IPv6, es el primer país que está completito en IPv6, o sea que va a estar completo. China tiene aún todavía lugares que no están, pero los países asiáticos han comenzado el IPv6 porque cuando querían hacer un proyecto, ponte China quería conectar, o sea, la gran red académica de todo el país. La cantidad de direcciones que pedía era mucho más grande que la que existía en el mundo. Entonces dijo, ¿para qué sigo con IPv4? Me paso de frente a IPv6. Y muchos países de Asia han querido hacer ciertos proyectos que han dicho, bueno, es ridículo. ¿Qué me hago pasando mi sistema IPv4 cuando se tiene que pasar IPv6? Entonces se ha hecho. Y países como la India, por ejemplo, han hecho cosas bien interesantes porque los proveedores móviles, pensando si pido direcciones IPv4, me van a dar un poco, no me van a dar mucho, voy a estar pidiendo más y más. No, me voy a IPv6 de frente. Y ahorita en estos momentos los sistemas móviles de la India son los más conectados en IPv6 en el mundo, porque ya se unió un operador móvil al otro operador y bueno, están en IPv6. Yo sé que Claro lo está haciendo, lo ha hecho o está en IPv6. Telefónica, por supuesto, tiene IPv6. Algunos operadores
el vietnamita, no me acuerdo ahorita el nombre, también lo ha estado haciendo, pero son cosas, no son puntuales, ¿no? No se está haciendo, pero tenemos que ver que hay un decreto supremo, y yo no sé, es que el decreto supremo se tiene que cumplir, en principio yo pienso que sí. O sea, hay todas esas cosas que si hubiera una entidad central que diera la prioridad a las tecnologías y la información, se estaría viendo, pero no veo, porque el MTC, su prioridad en general es transportes, lo que es fantástico. Ahorita en estos momentos, transportes es una de las partes de la industria que está creciendo más en todo lo que es carros autónomos, carreteras autónomas. Yo no sé si están pensando en eso también, pero el transporte es una de las cosas que está avanzando más, una de las industrias en todo lo que es nuevas tecnologías. Pero tenemos un viceministerio que no sé, o sea, qué tanta potestad tiene de dirigir, decirles a todos cuáles son los estándares, de centralizar quizá los presupuestos, pedir más, necesitamos invertir mucho, mucho más. La inversión que hace el país en ciencias de la tecnología, en la investigación, es muy, muy pequeño con respecto a los otros países mismos de la América Latina. Es lamentable. Entonces, pero ¿a quién decimos? ¿A quién nos quejamos? Yo siempre digo, ¿a quién me quejo en el Perú de decirle esto? Porque viene otro gobierno y pues se acabó. O esa persona va a ser reemplazada, se acabó la historia. Tendríamos que tener cosas más regulares, ¿no? O sea que, en fin, Muchas gracias. Muy larga. Muchas gracias, muy precisa, muy contundente, muy objetiva y muy clara en su ilustración. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Rosa. Gracias. ¿Me escuchan bien? Miren, justo te iba a preguntar sobre ese tema de IPv6, Rosita, porque en el anterior programa creo que te pregunté, pero quisiera, por favor, en un minuto, si podrías explicarlo sencillamente para el televidente común y corriente de a pie, que no sabe qué cosa es un IPv6, tú mismo lo acabas de decir, de repente lo estamos usando en muchas universidades, pero ni lo saben. Entonces, ¿qué cosa es y qué se diferencia? Pero quisiera, por favor, marcar un poquito el tiempo, porque está muy interesante la reunión, la entrevista, y nos estamos un poquito saliendo, teniendo en cuenta que tienes un PPT que proponer. Y aparte de eso, que les pediría, por favor, al panel de entrevistadores, que la última rueda de preguntas, cortita, y también, Rosita, te pediría cortito para poder darte la oportunidad de que presentes ese PPT que caramba, promete ser interesantísimo, para ya ir terminando, porque ya estamos con el tiempo. Yo supongo que ya no voy a tener tiempo de hacer mi presentación, pero tengo si me das el share, tengo dos cosas en IPv6, o lo explico nomás, ¿no? Primero responde la pregunta que te hice, por favor, con respecto al IPv6. Okay. Para darle facilidad en un minuto a la gente entienda qué beneficios tiene con el IPv6 y qué perjuicios tiene si se queda en el resto. Y después pasamos a la rueda final de preguntas con el panel, por favor, cortito. Gracias. Voy a poner electricidad a mi computadora, me olvidé conectarla y no se me vaya a ir. Ajá, ok. Ya. Ok, IPv6, como les digo, es un protocolo de Internet, es el que da las direcciones IP. O sea, para conectarnos nosotros al Internet necesitamos una dirección única, y eso es para dirección pública, porque hoy en día lo que pasó con, o sea, tantos años que se tiene IPv4, desde que se creó el Internet, y que le hemos cargado videos, le hemos cargado todo y sigue cargándose y se expande, está que se rompe. Entonces se han creado muchas metodologías para que cada dirección IPv4, que es de 32 bits, vamos a pasar de 32 bits a 128 con IPv6. Significa que vamos a pasar de 4 billones de direcciones a direcciones, trillones de trillones de trillones de trillones. O sea, realmente es que el Internet de las cosas las necesita.
si cada uno hace sus proyectos, o sea, necesitas un montón de direcciones para conectar cada sensor y todo, porque tienen que enviar la información hacia un centro de datos y tiene que estar conectada a una dirección pública. ¿Y por qué digo dirección pública? Porque actualmente, como IPv4 no tenía suficientes direcciones, entonces, ¿qué han hecho? Han hecho sistemas como cuando tú tienes una operadora y te conecta a diferentes lugares, pero en realidad es una dirección IP que te conecta a varios, entonces así se ha tratado de agrandar más las direcciones, o sea, solamente dar información al que lo necesita o hacer un muestreo, pero no direcciones públicas, lo que era una ventaja en el sentido de que si había un ataque, atacaban a la operadora de los teléfonos y no al resto, porque cuando tú estás en una dirección pública puede ser atacada directamente por los hackers, ¿no? Pero en realidad esa es la visión de lo que es Internet, las direcciones públicas. Y como te digo, el IPv4 no teniendo suficientes direcciones ha hecho una serie de cosas, sobre todo el NAT, que es la posibilidad de hacer esta operadora, como te digo, y conectar mucha gente a una sola dirección IP. Pero ya no, el sistema de Internet del mundo ya no lo soporta más. Y hay, por ejemplo, países que ya no están recibiendo. En el Perú creo que debe haber 0, en todos los países hay 0. Si no lo hacemos, simplemente va a llegar un momento en que tú le pidas direcciones a tu operador y te diga, niet, no tengo ni una, no tengo más, ya se me acabaron todas y tú no vas a poder hacer tus proyectos, o sea, no vas a poder agrandar tu sistema, no vas a poder porque necesitas direcciones IP. Entonces, estamos en esa situación y no es solamente el Perú que está... o sea que todavía no ha hecho su plan. Hay países como Colombia, o sea, han avanzado un poco más, pero por ejemplo, países como Chile no veo tanto avance. O sea, simplemente que los países como tienen todavía las direcciones que están utilizando, no ven la necesidad. Y esto pasa en Europa, pasa en todo el mundo, de que los más avanzados en realidad ahora es Estados Unidos y Asia, pero los demás continentes no. No te escucho. Ok. Rosita, solamente pensando en las personas que no comprenden qué es un IP. Es protocolo, Porque es el Internet protocolo que da direcciones IP a los usuarios. ¿Pero qué es un IP? O sea, me refiero para el que no sabe nada Internet de lo que es un IP. protocolo. Bueno, el Internet protocolo es un sistema por el cual tú tienes un link o no sé, un alambre que te da el acceso al Internet. Que el Internet es el sistema por el cual estamos conectados todos, pero necesitamos para poder ser visibles, necesitamos una dirección IP. IP es Internet Protocolo. Entonces necesitamos esa dirección y ahora se han acabado en el mundo las del actual Internet que se llama IP versión 4 y tenemos que pasar a la IP versión 6. ¿Tiene que ver algo con el 5G? No, pero el 5G necesita IPv6, la Internet de las Cosas necesitan, porque la 5G necesita conectar a más usuarios porque tiene más aplicaciones. El Internet de las Cosas necesita conectar a todos los sensores, no tiene suficientes direcciones IP, o sea, lo necesitan, va a ser esencial para ellos. Bueno, adelante, gracias Rosita, adelante Tocayo, adelante Ricardo con Sí, tu pregunta. sí, gracias. Bueno, esa pregunta la iba a hacer yo, pero no hay problema. Es el Internet de Protocol, la versión de donde, que es de donde se va a conectar uno con el mundo, ¿no? Con Internet, sí. Así es. Y hablando de lo anterior, que los gobiernos no deshacen lo que hizo el anterior y así, yo pienso de que es importantísimo de que solamente puedan entrar al gobierno personas que estén altamente preparadas, porque si no están preparadas, todo lo que sigue al final con el país, a todos los que conduce,
van a estar siempre en un estado mediocre, latente y sin progreso. Y los que entran tienen que estar preparados para poder valorar lo que han hecho los anteriores y poderlos mejorar, hacer una mejora continua, pero no destruirlo. No destruir, No exacto. Por destruirlo. ejemplo, Entonces, en el caso de la vacuna, si viene otro gobierno va a decir estos científicos que están preparando, no, ustedes no, no los dejo y que pasen otros, o sea, no. tenemos que tener gente con educación integral, que, o sea, por ejemplo, crear un ministerio de la ciencia y la tecnología, y que el Ministerio de Cultura no solamente, para ellos que sea la cultura solamente que es algo de deporte y el folclore y la música y se acabó. No, la cultura cívica. ¿Dónde está la cultura cívica en el país? En los países. Tenemos que aprender la cultura cívica. Entonces, mientras no tengamos eso, vamos siempre a estar hundiéndonos cada vez más en el hoyo. Entonces, en función a esto, Rosita, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu más grande desafío en el mundo de la tecnología de comunicación? ¿Cuál es mi más grande desafío? Sí. Ser presidente del Perú y hacer lo que los otros no han hecho. Entonces, para la próxima pues, hacemos un partido, ¿ya? No, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, el sistema, o sea, el Banco de la Reserva del Perú es una entidad autónoma. O sea, gobierno que pase no hace daño, no hace nada. ¿Te imaginas si meten la mano en el Banco de la Reserva? Es un sistema autónomo y verdaderamente, y tiene que ser así, ¿no? O sea, tiene que ser así. ¿Por qué los desarrollos tecnológicos de Perú no podrían ser? Porque se está discutiendo entre algunos candidatos, por ejemplo, el candidato Sillones, él está con la idea que si es presidente del Perú, él va a crear una entidad que, como el Banco de la Reserva, donde la tecnología tenga, o sea, sea respetada y se continúe a desarrollar, pase lo que pase en los gobiernos. Algo así quizás se podría pensar. O sea, mi desafío para mí es que el Perú avance y que se comience a dar mayor importancia y quizá o sea, mayor presupuesto a todos los que están ahorita desarrollando. Tanto inteligencia artificial lo están desarrollando, la Universidad Católica, la UNI también están desarrollando, yo sé, sobre todo Internet de las Cosas están desarrollando. Varios de los parques de Lima hoy en día están con sensores donde se mide la humedad de los parques, porque antes tenían que tener una persona que va y ponga el dedito y decir, oh, está húmedo, no, esto no se debe regar, y el otro decía, no, este sí necesita ser regado. Ahora con los sensores has eliminado a esa persona que iba, ¿no? En realidad las tecnologías también tenemos que ver que va a reducir el número de empleos porque se va a automatizar, pero tenemos, por ejemplo, hace poco en CNN decían que eran como 90 millones de puestos en el mundo que va a destruir la tecnología y la automatización, pero que había 78 millones de puestos que se iban a crear nuevos. Pero de esos 78 millones hay que pensar que se necesitan nuevas capacidades para hacer los nuevos puestos y que si no nos adaptamos, si la gente no se adapta a la nueva realidad, verdaderamente vamos a perecer. Entonces, necesitamos darle una mayor importancia a todos esos proyectos, que crezcan los grupos que están haciendo Internet de las Cosas, que presenten más proyectos, o sea, hay muchos proyectos que se pueden hacer hoy en día y que, bueno, pero también el hecho de la planificación, ¿no? O sea, que tener presupuesto y que haya planificación, pienso que, o sea, convencer, si me dices cuál sería o sea, qué me gustaría hacer es lograr convencer a los gobiernos nuestros que verdaderamente la tecnología es para el desarrollo, no es partidario, no porque lo hizo alguien del otro partido lo tenemos que matar, sino crear ese mundo, ese nuevo mundo. Son 40 años de presidentes que no han hecho nada por la tecnología y presidentes que han estado en la agraria, en la UNI,
y me da vergüenza decir, porque yo de verdad, yo quisiera, y cuando estaba en la Unión Europea, los europeos buscaban, por ejemplo, de convencer cada uno de los que participaban en las reuniones. Yo he participado mucho en reuniones tecnológicas de la Unión Europea para la creación de Internet dominios, para IPv6, y entonces cada uno tenía la función de llegar a su país y convencer a alguien para pasarle el dato a su presidente, que hable de IPv6, que hable de cosas, o sea, hacer ellos promover, hablando. Yo decía, ¿cómo hacemos para que en el Perú alguien hable de tecnología? Tú sabes, Merkel habla sobre la tecnología alemana, Macron dice la tecnología francesa es la mejor, hacemos tales cosas y tales cosas en sus discursos. Yo nunca he escuchado ni a Vizcarra ni a ninguno de los presidentes que hablen de tecnología. Ahora tenemos un presidente que está hablando, pero no sé. O sea, va a ser, primeramente, no va a estar mucho tiempo, y segundo, se tiene que construir algo más estable, como un ministerio, como una entidad, como algo que le dé prioridad a la tecnología. Y muchas gracias, Rosita. Estoy totalmente de acuerdo en que las cosas que constituyan valor para el Estado deben ser del Estado, y no cualquier gobierno puede venir y cambiarlo a su albedrío, a su libre albedrío. Tiene que ser respetuoso con las cosas del Estado. Entonces, es importantísimo, y que los futuros presidentes sean, pues, personas que sean íntegras, ¿no? No solamente que tengan un conocimiento y se acabó. Muchas gracias. Sí, concuerdo contigo completamente. Adelante, César. Gracias. Muchos de nuestros políticos piensan que tecnología es sinónimo de alambrecito o de un cable, cuando es otra cosa. Si usted fuera candidata a la presidencia del Perú o al Congreso y tuviera todo el poder de cambiar las cosas, ¿cuál sería su principal propuesta ante tanta necesidad? Primeramente, dedicar presupuesto, un mayor presupuesto. China, cuando decidió ser un país adelantado, porque China no lo ha hecho porque le ha llegado de suerte, lo ha planificado, quintuplicó el presupuesto de tecnologías de la información para todo lo que era capacitación, para todo lo que era comprar nuevos sistemas, de capacitar a su gente, mandarlos a diferentes países, o sea, una verdadera armada para crear un país que esté basado en las tecnologías. O sea, yo lo primero que haría sería, o sea, hacer crecer ese presupuesto, que sea diversificado entre todos los ministerios, entre todos, pero crear un presupuesto y un plan que siga al presupuesto, y que podamos capacitar, sobre todo capacitar. Tecnología, lenguas, inglés, francés, chino, no sé, mandarín. O sea, hacer una verdadera estrategia de saber en 5 años dónde quiero que el Perú esté. Y sobre todo quitarnos eso. Siempre veo que, o sea, hay algunas cosas que el Perú ha podido ser primero, y nunca tienen miedo de lanzarse. La cosa es que tenemos miedo de lanzarnos y no caernos, porque ser el primero tiene riesgos. Pero míralo a Gastón Acurio, ¿dónde ha llegado? Tú sabes que en Ginebra hay más de 35 restaurantes peruanos, y la población es de menos de 400.000 habitantes. O sea, la gastronomía peruana se ve en todo el mundo, y es el esfuerzo de muchas hormiguitas del mundo que han cocinado, pero bajo la visión de Gastón Acurio. O sea, yo de verdad, un Gastón Acurio para la tecnología. Y yo lo vi en una revista chilena, que decían que ellos necesitaban a un tipo como Gastón Acurio, que ojalá Gastón Acurio fuera chileno, y porque ven la visión de un tipo que él ha construido un imperio, pero con visión. Ha hecho, de verdad, 35 restaurantes. Cuando yo llegué a Ginebra hace 30 años, no había ni uno, había 0. Habían
mexicanos nada más. Entonces, ahora es increíble. Cuando mis amigos me dicen, o sea, extrañas la comida peruana, ¿qué voy a extrañar si el sábado te vas a un lugar, comes un desayuno, en la noche comes, o sea, en diferentes lugares? O sea, hay que tener visión y la visión hay que tenerla en tecnología. Aquí en Ginebra o en Francia comemos mangos peruanos, uvas peruanas, espárragos, de verdad. Yo puedo comprar, me cruzo la frontera a Francia o acá, compro los productos peruanos y te da orgullo, pero oye, más orgullo me daría que la UBS, el banco suizo, utilizara las aplicaciones que las está haciendo la UNI o la Católica. O sea, todo lo que es perecible, todo lo que estamos, no le añadimos ningún valor a lo que estamos construyendo. Y las autoridades no se preocupan, o sea, no hay visión. Entonces yo sí, de verdad, primero sería un plan estratégico a 5 años y el dinero que le siga. Muchas gracias, Rosa. Adelante, Luis. Gracias. Gracias, estimado colega. Hay un dicho que es bien conocido: no hay mal que por bien no venga. ¿Consideras que la pandemia ha ayudado a que se visualice la tecnología? Porque te escuché decir que agradeces a la pandemia, entre comillas, pero realmente la pandemia ha ayudado a que los países en vías de desarrollo apunten a la tecnología. Y es efectivamente, hablando del Perú, en donde efectivamente debemos apostar por la tecnología. Como entrevistamos hace poco al profesor Modesto Montoya, al cual considero efectivamente que debemos crear un organismo, un mecanismo, un ministerio de la ciencia y tecnología. Sí, él es una persona que ha luchado. Yo estoy en el partido, estamos creando el Partido de la Ciencia para el Perú, y yo lo apoyo porque yo veo que es una persona que tiene un sueño. Su sueño es hacer crecer al Perú, su sueño es hacer que la ciencia que esté en todo lugar. O sea, no, la ciencia no es solamente para crear cosas muy importantes, pero la ciencia es en la educación, la ciencia en simplemente pensar con ciencia para la creación de nuevos insumos. Pero yo creo que, yo de verdad, yo lo he dicho, generalmente la gente no me dice nada, pero 2 o 3 han reaccionado. ¿Cómo es posible que digas eso? Sí, yo digo gracias COVID, de verdad, porque yo veo que en la Universidad Cayetano Heredia se está osando a crear una vacuna. Mira, el otro día estaba yo en mi auto y un francés decía, ¿cómo es posible que nuestro país, que tenemos el Instituto Pasteur, que hemos creado las primeras vacunas, ¿por qué Francia no ha creado? Y yo también me hago esa pregunta, ¿por qué no lo ha hecho? Todos los países del mundo hemos sido dependientes de la China. Todo el mundo esperaba las mascarillas, los respiradores, o sea, y ahora las vacunas, dependemos de Estados Unidos. Todos, incluso Europa, incluso el país donde vives tú y donde vivo yo, no nos están llegando vacunas, ¿sí o no? Estamos dependientes, que si tuviéramos una vacuna, como lo tiene Inglaterra, Inglaterra tiene su propia vacuna, o sea, todo el mundo dependiente. Entonces, yo pienso de que verdaderamente que la pandemia no solamente ha empujado a los países en desarrollo, a los países emergentes, porque considero que el Perú es un país emergente, no, a todos, a todos. Europa ahora está pensando más en salud, está pensando más en poner más, o sea, no impuestos, pero ¿cómo se llama? Presupuestos para la creación. Ha habido esta reunión en Davos donde dicen tenemos que reunirnos los países. Japón ha salido a hablar, a decir cómo es posible que Japón no reciba las vacunas cuando nosotros hemos pedido y que otros países estén, ¿cómo se llama? O sea, muchos países europeos han pedido demasiadas vacunas, no le está llegando a Japón. No creas que solamente con los países
en desarrollo o los países emergentes. Japón no está recibiendo vacunas y están furiosos. Entonces Japón está pidiendo que los líderes del mundo se reúnan para discutir todas esas cosas y que discutan más en ciencia, que todos los países se van a dedicar más a la ciencia, sobre todo en lo que es salud y educación. O sea que yo creo que no es solamente los países pobres que tenemos que agradecerle en ese sentido. Nos ha cobrado demasiadas vidas, pero mira, Estados Unidos ahora va a salir la tercera vacuna porque van a aprobar a esa de Johnson y Johnson, tiene la de la Pfizer y tiene la, ¿cómo se llama la central? La otra es, ya no me acuerdo, ¿Seneca? Moderna. Bueno, Entonces, ¿qué pasaría si el Perú de verdad tuviera una vacuna? De verdad, para mí es un sueño. Yo cómo me gustaría que estos científicos lograran su cometido, ayudarlos, tratar de darles las facilidades para que ellos puedan seguir adelante y que no tengan problemas administrativos ni todo, facilitarles la vida para que lo hagan. O sea, definitivamente COVID ha empujado a todos los países del mundo, y eso lo han dicho en Davos, a reconocer que la ciencia es importante para el desarrollo y para darle una mejor vida a la gente, al ciudadano. O sea, todo el mundo piensa que es el ciudadano, que todo el mundo tenemos que hacer por la persona, por el ciudadano, y la ciencia puede dar esa posibilidad con nuevos descubrimientos en medicina. ¿Quién sabe cuáles serán? Todo el mundo dice, no sabemos cuál será la siguiente pandemia, de que va a haber, va a haber. Entonces, yo creo que a todo el mundo ha empujado en el sentido de creer más en la ciencia como sistema de desarrollo y como sistema de darle una mejor vida al ciudadano. Muchas gracias, ingeniero. Nos deja una frase, un eslogan, nos deja en esta entrevista. Creemos conciencia, conciencia. Sí, eso lo dice mucho Luis. Modesto, pero yo Digamos, sigo con conciencia y con tecnología, o sea, no arriesgamos el futuro, o sea, no hay futuro sin ciencia y tecnología, definitivamente. Y ahora bueno, más que nunca yo creo que debemos creer en ello y hacer en que nuestro país realmente crea en ello. ciencia bueno, e integridad. bueno, Integridad eh, también, o sea. lamentablemente el tiempo es tirano, el tiempo pasa. Creo que nos hemos extendido un poco más de lo que estaba estipulado, pero bien merecido. Y bueno, ya no queda tiempo para poder pasar el PPT. Con mucha pena, será en otra Pero entrevista. no importa. Como Mar Anthony, valió la pena. No, de verdad que ha sido bonito porque realmente hemos podido discutir cosas que a veces es difícil, pero aquí yo voy a leer algo simplemente que he visto hoy día es en el periódico Gestión, que dice, yo no lo conocía, Albert Bourla, CEO de Pfizer: tenemos las herramientas para manejar el COVID como una gripe. Y después dice, o sea, está muy seguro de que la Pfizer, la vacuna, es muy buena. Burla dice, la ciencia prevalecerá tomando en cuenta que el COVID vino para quedarse. Y eso me parece muy interesante o sea, mismo un tipo que están ganando tanto dinero y tanto poder con esto, se acuerde que la ciencia prevalecerá en todo esto. O sea, después de la pandemia, porque se refiere a después de la pandemia, va a prevalecer la ciencia en todos los países, en todas las industrias. Miren que China es el único país que ha ganado y que va a tener un profit de 2.3%, porque ha hecho su profit justamente de todo lo que es salud, todo lo que ha invertido en ciencia, y la industria que va a prevalecer también es la salud. O sea, tenemos que los países tenemos que cambiar nuestras visiones
Yo quisiera saber, ojalá el nuevo gobierno del Perú venga y pueda hablar con todo el mundo y tenga una visión de lo que va a ser el Perú en 5 años después de la pandemia. Yo espero que lo haga. Sí, Rosita, con todo lo que tú nos has explicado, con toda esa pasión que has hablado, yo creo que te va a escuchar. Te va a escuchar, Nos ya va a tenemos escuchar, escuchado ok. nosotros, te han escuchado muchísima gente y también te va a escuchar los políticos. Y tú sabes que tenemos un programa también los sábados donde vamos a entrevistar a políticos y ahí vamos a meterles el chip. Yo les agradezco muchísimo el tiempo que brindado, Rosa, César, Ricardo, Luis, Yanina, Glenda, José Manuel y Luis Montes. Son los que están acá nuestros invitados especiales porque normalmente este programa se irradia a nivel de todas las redes sociales y entonces solamente queda despedirnos, agradecer otra vez más, Rosa, tu presencia en este programa. Para nosotros es un honor, es un orgullo el haberte tenido acá. Sabes que somos amigos. Gracias, Ricardo. Bueno, solamente digamos un chao para la foto y hasta el próximo domingo. Chao, gracias. Gracias, Luis, por estar ahí. Sí, aquí estoy escuchándote, Rosita, no te preocupes. Okay. Vamos a invitar a una persona importante Gracias, también. Berlín y todo. Gracias. Un abrazo. Gracias, Mucho. Ricardo. Muy amable a todos. Chao, chao. Chao, bye bye. Gracias, gracias. Gracias. Rosita, sí, tenemos que hablar para ver si mañana. Ya, perfecto. Con todo gusto. Chao. Ok, gracias.